Muy bien, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Qué bendición ver este local con este número de personas. Es una bendición para todos nosotros. Me siento muy feliz, la verdad. Ahí, le bajamos un poquito. Ahí, sí, muy bien. De verdad que es una bendición tenerlos a todos por acá. Gracias por tomar su tiempo para estudiar la escritura junto conmigo. Es lo que hacemos. Todos aprendemos, todos crecemos y vamos a seguir esta serie de lecciones que hemos estado llevando durante todo este mes de enero. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Ya esta es la última lección de este mes y pues vamos a concluir de la mejor manera y es, por supuesto, buscando enseñanzas espirituales en este libro de los Salmos, que es lo que hemos estado estudiando. De hecho, de eso se trata esta clase. Enseñanzas prácticas del libro de los Salmos para los cristianos. Hoy vamos a estudiar un salmo muy interesante. De hecho, este salmo, el hecho de que lo estudiemos nos va a ayudar precisamente a concluir el libro de Salmos el día de hoy. Y este salmo que vamos a estudiar es uno de los más mal utilizados para presentar o justificar una de las doctrinas erróneas que hoy en día se practican en el mundo denominacional. Es un salmo que muchas veces se menciona, es un salmo que muchas veces es traído a los púlpitos para defender doctrinas que no aplican a la iglesia. Este salmo es de hecho de gran importancia porque sabemos que es palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, así que no podemos dejarlo a un lado. Sin embargo, también muchas veces es dejado a un lado por el temor de que se vaya a malentender algo con respecto a este salmo. Estoy hablándoles del Salmo 150. Por eso les digo que es el más óptimo para terminar este estudio, porque es pues el último de todos los salmos que tenemos en el libro. El Salmo 150 ha sido utilizado para justificar esa doctrina que es incorrecta acerca del uso de instrumentos musicales en la adoración. Y precisamente porque a veces está incómodo leer un salmo donde dice, usen este instrumento, usen el otro, usen aquel. Muchas veces se deja ahí como a un ladito el Salmo 150 y pues simplemente no se estudia. ¿Por qué? Porque no se quiere que haya confusión con la iglesia. Sin embargo, si somos cristianos maduros, debemos de entender que toda la escritura tiene una enseñanza para la iglesia. Obviamente, el enfoque directo de este salmo era para el pueblo de Israel, pero hay enseñanzas que nosotros podemos extraer discerniendo que el hecho de que los instrumentos musicales los utilizó el pueblo de Israel en su vida religiosa anteriormente, no necesariamente quiere decir que lo seguimos utilizando hoy en día. De hecho, eso es lo único que hay que hacer cada vez que estudiemos este salmo, obviamente para evitar confusiones, pero si se hace una exposición adecuada, esa confusión no debería de existir. Una de las cosas más interesantes de este Salmo 150 es que usted va a encontrar prácticamente al inicio de todos los versículos una palabra que es recurrente. Salmo 150, versículo 1, alabad. Parte B, alabadle. Versículo 2, alabadle. Parte B del 2, alabadle, alabadle, alabadle. Una y otra vez esta frase aparece a lo largo del Salmo 150 al inicio de todos sus versos. Y algo interesante es que la palabra alabadle acá es la palabra en hebreo, halal, si no me equivoco, la cual significa precisamente alabar, glorificar o celebrar con júbilo. Y esta palabra halal es precisamente en conjunto con la palabra Yah, que es uno de los nombres que se le atribuyen a Dios en el Antiguo Testamento. Estas dos palabras en conjunto pues vienen a representar lo que es la palabra aleluya, que nosotros utilizamos frecuentemente, por lo cual literalmente a veces cuando decimos aleluya las personas no saben qué significa y simplemente significa alabar a Jehová o a Yahvé o a Yah, que era pues el nombre de Dios que
aparece acá. De hecho, usted va a ver que al final del versículo número 6 aparece la palabra aleluya, que pues es esta palabra compuesta de halal y ya en el hebreo. Muy bien, vamos a ver algunas enseñanzas que podemos extraer de este Salmo 150. La primera de ellas, y de hecho con respecto al tema central de este Salmo, es por supuesto alabad al Señor. Ese es el tema principal de este Salmo. Usted lo ve una, otra vez. Alabar al Señor. Así que vamos a ver en primer lugar que la alabanza a Dios debe de ser universalmente realizada. Veamos el versículo 1. Dice, alabad a Dios en sus santuarios, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Cuando nosotros hablamos de la adoración universal a Dios, en este versículo se pueden ver dos etapas. Primero, se nos dice que se debe de hacer esa alabanza, ¿dónde? En el santuario. El santuario era un lugar muy importante para la vida espiritual del pueblo de Israel. Ya lo hemos mencionado en este mismo estudio de los Salmos. Inicialmente era el lugar que se conocía como el tabernáculo y tiempo después, en el tiempo de Salomón, se construyó un templo que llevaba pues gran gloria, muchísimo oro, muchísimas cosas preciosas que lo componían. Y era el lugar donde los sacerdotes venían a presentar la adoración. ¿Por qué es importante la adoración en el santuario? Porque, como les digo, este era el lugar terrenal en el cual se presentaba la alabanza formalmente a Dios y nos muestra que Dios tenía un lugar en la tierra en el cual Él, pues, deseaba recibir esta alabanza. Había un lugar que era la excepción, era un lugar especial para Él. Era el lugar adecuado, puesto que allí era donde Dios se manifestaba. Si usted recuerda, cuando el pueblo de Israel en el libro de Números iba vagando alrededor en el desierto, ¿qué era lo que se manifestaba ahí? Había una columna de fuego y había una nube, y esto iba a depender y estaba estrechamente relacionado con el arca del pacto y el lugar santísimo que había dentro de ese tabernáculo. La presencia de Dios se manifestaba en este lugar. Entonces, esto nos trae a una posición muy interesante. Quisiera que alguien leyera, por favor, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Pregunta, ¿creen que el parlante está muy fuerte el volumen o está bien? ¿Está bien? Ah, bueno, yo lo oigo un poquito fuerte, pero si ustedes dicen, está bien. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en esta escritura? Adelante, hermano. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Podemos ver que ¿cuál es el templo en el tiempo del Nuevo Testamento? El templo es la iglesia, el grupo de creyentes. Dios mora en medio de su pueblo. Pablo le dice, vosotros sois el templo de Dios. ¿Y a quiénes se lo está diciendo? A la iglesia que estaba en Corinto. El conjunto de creyentes, la asamblea, el cuerpo de Cristo, esta congregación de personas que había acá en Corinto, era el templo de Dios. Y por ser el templo de Dios, ellos tenían que ocupar un lugar muy diferente y no podían involucrarse, según el contexto, con las cuestiones relacionadas a los ídolos. Pero eso nos puede traer a la misma conclusión de que la iglesia de Cristo que se reúne acá en San José Sur, o la iglesia de Cristo que se reúne en Ciudad de México, o la iglesia de Cristo que se reúne en Jinotepe, allá en Nicaragua, son el templo de Dios. Y por tanto, nosotros tenemos este llamado también, no por obligación según el Salmo 150, pero hay una relación directa entre las doctrinas de que en el templo de Dios es para alabarle. Y por eso nosotros como iglesia debemos de tener
esa disposición de alabar a Dios cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que estamos como templo de Dios. Debemos de presentar esa alabanza, esa exaltación, esa glorificación, esa celebración con júbilo, porque eso es lo que significa la palabra halal. Debemos de celebrar con júbilo. El hecho de que estamos acá un miércoles reunidos, hermanos, debe ser motivo de júbilo para nosotros. Debe ser una celebración, debe ser un momento de alegría. ¿Está levantando la mano usted? ¿No? Ok. Debe ser un momento de alegría. Debe ser un momento en el cual los cristianos, su corazón se dispone de una manera especial, porque están con el templo de Dios y están en relación con su Dios, están postrándose delante de Él para brindar alabanza a su Creador. En aquel momento era muy interesante porque únicamente los sacerdotes eran quienes podían acercarse a este templo. Muchas veces llegamos a menospreciar la posición que nosotros tenemos, pero yo me imagino que en tiempos del pueblo de Israel, cuando las personas llegaban a Jerusalén para las celebraciones, para la Pascua, el Pentecostés, y ellos veían ese templo y llegaban a un lugar, había un punto donde ya se acercaban y no podían avanzar más. Porque los requisitos para servir como sacerdote era precisamente ser un descendiente del linaje de Aarón. Era necesario ser un sacerdote levita. Entonces el israelita promedio no sabía qué era alabar a Dios en el templo. El israelita promedio no sabía qué era participar de toda la ceremonia, de todo. Bueno, lo podía saber por cuanto lo leía. Lo podía saber tanto como nosotros podemos leerlo también. Pero ellos se podían preguntar, bueno, ¿y cómo se verán esas paredes por dentro? ¿Cómo será esa cortina? ¿Qué se sentirá estar ahí en medio del momento donde están quemando el incienso, ofreciendo todo eso? ¿Qué sentirán los levitas cuando prenden el fuego del incienso, cuando se está ofreciendo la sangre del sacrificio? El pueblo de Israel, el ciudadano promedio, no lo sabía. Era algo ajeno para ellos. Sin embargo, ¿quién me puede leer, por favor, lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Amén. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermano, gracias. Nosotros somos real sacerdocio. Somos sacerdotes, desde doña Rosalba hasta Jean Paul, que está aquí al final. Todos aquellos que han sido bautizados, lavados con la sangre de Cristo, son sacerdotes. Hombres y mujeres son parte de este real sacerdocio. Y ofrecemos esta alabanza, esta celebración con júbilo delante de Dios. Y lo interesante es que nosotros no tenemos que quedarnos fuera de un lugar diciendo, ¿cómo se sentirá eso? ¿Cómo será estar ahí adentro, ser parte de aquello? Yo, por ejemplo, nunca he entrado a un estadio que recuerde, no, mentira, una vez sí entré, fuimos con la hermana Gabriela y vimos un partido, sí es cierto. Pero antes de eso, yo decía, ¿cómo es eso por dentro? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo será ver lo que pasa dentro de ese lugar que está ahí? Y ya una vez que uno entra, uno ve cómo está la disposición, las graderías, cómo se ve la gente, cómo es el ambiente ahí. Y bueno, en la adoración de Dios, nosotros no tenemos que pasar por esa intriga. Bueno, ¿qué será lo que pasa? Nosotros somos parte de la alineación de los que ofrecen a Dios. Estamos ahí como un sacerdocio y ya no limitados a turnos. Cuando usted ve la historia de Israel en los libros de Crónicas, usted se da cuenta que no era que los sacerdotes tampoco entraban todo el tiempo. Estaban ordenados por turnos de familias que iban a estar
que iban a estar sirviendo en el templo durante algún tiempo y luego este cambio se iba a dar y entraba la familia siguiente y de esa forma nosotros todo el tiempo podemos participar de esta alabanza a Dios. Pero bueno, el versículo sigue, no nos vamos a quedar en el 150, la primera parte del versículo 1. En la segunda parte se nos muestra otro lugar donde también se debe de presentar adoración. ¿Dónde es eso? Alabar le dice en la magnificencia, ¿de dónde? Del firmamento. Es decir, acá se está hablando de los lugares celestiales, del lugar donde Dios mora. En aquel lugar glorioso donde usted y yo sí nos podemos estar preguntando qué se sentirá estar ahí. Ahí nunca hemos estado. Hemos estado en el templo de Dios, la iglesia, pero nunca hemos estado en el cielo, el lugar donde moran los ángeles, las autoridades, las potestades, como también se le llama algunas veces en la escritura. Pero lo que sí podemos saber, y es muy interesante, es que pocas veces nos ponemos a reflexionar, bueno, ¿qué pasa en los lugares espirituales? ¿Qué están haciendo aquellos seres que Dios creó, que no podemos ver, pero ¿qué hacen durante el día? ¿A qué se dedican? ¿Cómo están ellos a lo largo de la eternidad o el tiempo que pasan allá en el cielo? Bueno, una de esas cosas que hacen es alabar. Si usted quiere saber una de las cosas que pasan en el cielo, bueno, esta es una de ellas. Hay ángeles que están alabando a Dios. Y algo que es muy hermoso, que nosotros nos podemos dar cuenta, y recuerde, el punto central es que la alabanza de Dios debe ser universal. Algo que nosotros podemos darnos cuenta a través de este Salmo 151, es que muchas veces, aunque no lo notamos, todo el reino de Dios, los lugares celestiales, los lugares terrenales, ángeles y humanos, estamos al mismo tiempo haciendo lo mismo, que es alabar a Dios. Imagínense qué conexión tan hermosa debe de ser esa, toda la creación, lo visible y lo invisible, entonando alabanzas a Dios al mismo tiempo. Ahora estábamos cantando hace unos minutos y bueno, quién sabe si los ángeles estaban cantando al mismo tiempo que nosotros, pero acá lo que David, no sabemos si es David, perdón, me corrijo. Lo que el salmista está diciendo es que se debe de alabar tanto en el cielo como en la tierra. Toda la creación debe de adorar a Dios. Todo el reino debe de exaltar a su rey. Y hay mucho que no sabemos de los ángeles, estos seres espirituales, pero sí sabemos que tenemos eso en común. Y es un gran privilegio, de hecho, entonces nosotros podernos presentar delante de Dios y poder participar de estas cosas que uno tiene que ser parte de. Esto es tanto un privilegio poderse presentar delante de Dios como también un deber moral. Porque el hecho de que los cielos y la tierra adoremos a Dios se debe precisamente a la grandeza de Dios. Y eso es precisamente parte de lo que vamos a estar hablando en el siguiente punto. Pero es muy importante que pensemos en ese deber moral que tenemos. Si tenemos un Dios creador, un Dios que nos gobierna y nos ha dado su ley, y a través del Espíritu Santo nos dice que debemos de alabarle, ¿cuál es nuestro deber moral? Atender a esa ley y participar de ello. Muchas veces es triste el hecho de que se ven personas que durante la alabanza no están alabando. Ven el canto y no mueven sus labios. Y si el canto es algo que nos debe hacer edificarnos unos a otros, como en Efesios 5:18, Colosenses 3:16, cuando está el canto ahí, usted está en posibilidad de cantar. Estamos faltando a este privilegio, lo estamos desperdiciando, pero también estamos faltando a ese deber que tenemos moralmente delante de ese Dios que lo merece. Porque no es que si queremos debiéramos de adorar a Dios, no es que es una buena idea, es que Él lo merece. Es el creador de todas las cosas, el dador de todo lo que conocemos.
Y de no ser por ese Dios, ni usted ni yo estaríamos aquí en este momento. Así que es un deber moral por quien Él es. Y de hecho ese es el segundo punto, como les decía. Y es que esta alabanza a Dios se le debe de dar a Él de acuerdo a sus hechos. Veamos el versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Ok. Así que vemos que esa alabanza a Dios debe ser universal, es decir, cielos y tierra, todos alabando a Dios en una conexión espiritual, todo el reino de Dios conectado, algo universal. Y que esa alabanza a Dios se debe de acuerdo a la grandeza de sus hechos. La palabra que se usa acá en la Reina Valera es precisamente, como leía la hermana Norma, proezas. La palabra proezas, pues, significa, o viene de la palabra geburot, que significa obras poderosas. Le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿usted cree que su Dios es poderoso? ¿Cree usted que Él ha hecho obras poderosas? Claro que sí. Y eso es parte de lo que está hablando el salmista acá. Que Él es merecedor de esa alabanza a causa de las obras poderosas que Él ha realizado. Y como decía, esta palabra se utiliza unas 6 veces en el libro de los Salmos. Por ejemplo, podemos ver el Salmo 71:16. Búsquelo alguien. Otro busque el Salmo 145, versículo 4 y versículo 12. Otro busque el Salmo 20, versículo 6. Y luego vamos a ver el Salmo 106:2. Todo esto relacionado con esas proezas o obras poderosas, que es otra buena traducción de esta palabra. ¿Quién tiene el Salmo 71:16? Por favor. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya soberanía. ¿Haré memoria de tu justicia? De la tuya. Ok. Como podemos ver acá, el salmista dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Y esto es muy interesante porque uno pudiera decir, ¿cómo será que uno viene a los hechos poderosos? ¿Cómo es que uno viene a las proezas de Dios? ¿Cómo es que uno puede estar presente o venir al momento en que Dios hace proezas o hechos poderosos? Bueno, cuando usted ve la escritura, esos hechos poderosos normalmente y de forma consistente suceden a lo largo de la escritura alrededor del pueblo de Dios. Cuando usted ve el diluvio, ¿quién es el que está actuando ahí poderosamente? Dios. ¿Y salvando quién? A sus obedientes. Cuando usted ve la Torre de Babel, que hay personas que estaban tratando de rebelarse contra Dios, viene Dios y actúa, confunde las lenguas, Dios cuidando el plan de salvación. Ese es un hecho poderoso. Cuando vemos al pueblo de Israel en Egipto, estaban cautivos, ya llevaban mucho tiempo ahí, Dios viene, los libera. Suceden las plagas en Egipto, Dios abre el mar rojo, les hace cruzar en seco. Y luego nuevamente en la conquista de Canaán, etcétera, etcétera. Cuando uno quiere analizar esta palabra de proezas o hechos poderosos, que como dije se usa 6 veces en el libro de Salmos, y uno ve ahí que dice, vendré a los hechos poderosos, vendré a las proezas. Nosotros lo que debemos de entender es que hay que venir al pueblo de Dios definitivamente. Usted quiere ver a Dios actuando, venga a la iglesia. Quiere ver a Dios mostrando su mano poderosa, manténgase con este pueblo muy cerquita. Porque cuando usted menos se lo espera, va a ver a Dios obrando a través de su pueblo y cambiando ya sea la comunidad, ya sea familias, ya sea la provincia, ya sea un país entero, que es lo que queremos lograr como cristianos. Pero para venir a las obras poderosas, a las proezas de Dios, necesitamos venir al pueblo. Porque eso es el hecho constante que usted va a poder ver en la Escritura, que es donde suceden esos grandes hechos. Cerca del pueblo de Dios.
si usted no se quiere perder la obra de Dios, manténgase cerquita del pueblo de Dios y va a ver cómo esos ojos espirituales lo van a ayudar a usted a determinar cómo Dios va actuando a través de su iglesia. Y bueno, qué obra más grande, qué obra más poderosa que aquella que librar a las personas de su pecado. ¿Usted se ha puesto a pensar la gran atadura que tenemos cuando nosotros pecamos? Eso es una atadura que nadie la puede quitar. Pasaron cientos de años, pasaron miles de años y ningún ser humano desde Adán hasta la llegada de Jesús fue capaz nunca de limpiar su propio pecado. Eso fue imposible, es algo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, viene Dios y a través de la obra poderosa de Cristo, viene y quita toda esa inmundicia y ese sacrificio funciona una vez para siempre para limpiar los pecados de antes y después de la cruz del Señor. Eso es un hecho poderosísimo que sucede en el pueblo de Dios, es una de esas proezas. Y claro, uno dice, bueno, es que eso es Dios haciéndolo, ¿sí? Pero usted se ha puesto a pensar también que Dios no tenía ninguna obligación de limpiar nuestros pecados. Es decir, nunca el que comete el desorden, nunca el que comete un daño, nunca el que le cometen un desorden, un daño, una ofensa, esa persona nunca es el que está en la obligación de enmendar eso. Si yo viniera con un tarro, ¿verdad?, lleno de tinta y lo riego aquí, ¿quién tiene la obligación de limpiarlo? Yo. ¿Por qué? Porque yo fui el culpable de eso. Y lo dijeron muy seguros, ¿verdad? Que yo. Por dicha no es de verdad. Yo pensé que iban a decir, entre todos lo limpiamos. Yo, como soy el que está cometiendo el daño, el desorden, yo soy el responsable de limpiarlo. Y si esa fuera su casa y yo estoy de visita, usted no está en la obligación de limpiar ese reguero porque a usted le están haciendo ese daño. Igual en nuestra relación con Dios. Nosotros venimos y estropeamos las cosas con el pecado. Pero más bien Dios en su misericordia, viéndonos que éramos incapaces, Él sin tener ese deber, Él envía a su Hijo, y esa fue quizás o mejor dicho es, por cierto, la obra más poderosa que Dios ha hecho. Enviar a su Hijo a morir en la cruz para resucitar al tercer día y librarnos de nuestras culpas. Esa es la obra más poderosa de la cual nos hemos beneficiado, porque si usted se pone a ver de los que pasaron en el Mar Rojo, espiritualmente hablando, eso no le limpió el pecado. De hecho, tuvieron luego que circuncidarse para agregarse al pueblo de Israel. Cuando Naamán llegó y fue sumergido, bautizado 7 veces en el río Jordán, eso no le limpió el pecado, limpió su lepra. Eran eventos poderosos, claro que sí, obra poderosa de Dios. Pero únicamente Cristo ha sido capaz de enmendar ese daño que nosotros cometimos. Y que Dios, sin estar en la obligación de limpiarlo, tuvo misericordia, se puso en nuestro lugar y dijo, voy a ofrecer la solución. Voy a enviar a mi hijo que sufra el dolor, voy a enviar a mi hijo que pase por eso. Y bueno, ese hijo fue el que venció la muerte, la obra más poderosa que ha sucedido. Y así por eso sabemos que nosotros vamos a poder vencer la muerte también. Así que alabadle al Señor por sus proezas. ¿Quién tiene ahí el Salmo 145, versículo 4 y 12? ¿Qué sucede ahí con los hechos poderosos de Dios? ¿Qué sucede ahí con las proezas de Dios? ¿Qué dice, Mayelita? Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y dice el 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Ok, anunciar los poderosos hechos, hacer saber a los hijos de los hombres. La idea acá es que todas las grandes cosas que Dios ha hecho, todos deberían de saberlas, todos necesitan saber quién es Dios.
Este mundo está como está porque no conocen realmente quién es Dios. Si lo conocieran, no quisieran tenerlo como enemigo. Tienen una idea de que puede haber un Dios. Tienen la idea de que hay un creador quizás muchas veces. Pero si tuvieran un entendimiento claro de quién es el Dios de la Biblia, créame que más de esas personas temblarían antes de faltar delante de Dios. Las personas necesitan saber las proezas. ¿Y cómo es que hoy en día, eso eran los salmos, por supuesto, pero cómo era que las personas van a darse cuenta hoy en día a través del pueblo de Dios de esas proezas, de esos hechos poderosos de Dios? ¿Cómo se van a dar cuenta las personas? Aquí se está hablando en los salmos, en ese que leyó Mayela, y ellos iban a cantarlo y la gente lo iba a oír y se iba a llevar el mensaje, pero hoy en día, ¿cómo eso sucede? ¿Alguna idea? A través de la evangelización. A través de la evangelización, a través de la predicación. Es decir, cada vez que usted va y toca las puertas, usted está haciendo conocer a las personas o les está dando la oportunidad de conocer las proezas de Dios. Cada vez que usted comparte un enlace de la clase o la predicación, usted está llevando ese mensaje que se da a personas que no conocen ese Dios y que necesitan conocerlo. Cada vez que usted invita a un amigo, una amiga, un compañero de trabajo a la iglesia, usted está llevando ese mensaje de las proezas, de las grandes obras de Dios. Y está permitiendo que esa persona venga y conozca. ¿Para que luego qué? Luego le alabe. Alabad, le dice, por sus proezas. Y esa persona le va a alabar por esas poderosas obras también como usted lo hace. Porque en algún momento, si es la voluntad de esa persona, y no digo la voluntad de Dios porque Dios quiere que todos sean salvos. Eso ya lo sabemos. Pero si la voluntad de esa persona va a ser uno de esos más que anuncian. Nunca subestime una imagen que se produzca con un fin evangelístico por parte de algún hermano de la iglesia. Nunca subestime un folleto. Cuando usted toma una de aquellas tarjetas, uno de esos panfletos, cuando usted toma uno de estos libretos y se sienta a estudiar con alguna persona con la Biblia abierta en una mesa, usted está anunciando el mensaje poderoso de Dios. Y eso marca la diferencia. Eso lo pone usted entre las personas que exaltan con júbilo el nombre de Dios o que contribuyen a que esto se lleve a cabo. ¿Quién puede leer también Salmo 26? ¿Quién lo tiene? Salmo 26. Y el que sigue, para que alguien lo tenga, 106.2. 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus altos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Con la potencia salvadora de su diestra. Como podemos ver, esas proezas, recuerde que estamos yendo a través de las 6 veces que se utiliza en el libro de los Salmos la palabra proezas. En este caso se le traduce como potencia salvadora. Dice, alabad al Señor o alabadle por sus proezas, dice el 150. En ese otro dice potencia salvadora. Esas proezas son potencia salvadora también. Todo esto es parte del paquete de por qué nosotros debemos de entender que Él es merecedor de esa adoración. Por sus grandes obras, una potencia salvadora. Y es que de verdad, si usted tuviera que acudir a otra potencia salvadora, ¿cuál iría? Si fuera telefonía, que usted está buscando más potencia en la señal, usted pues quizás tiene algunas opciones, y dentro de esas opciones usted escoge y aún así más de una vez se va a quedar sin cobertura. Pero esta potencia salvadora de Dios no es algo en lo cual usted pueda escoger. Es el único que la tiene. Es el único al cual usted puede acudir por esa salvación. Nadie tiene ese poder.
No busques esa potencia salvadora en el evangelista, no busques esa potencia salvadora en su hermano que falló y por eso va a dejar la iglesia. La potencia salvadora está en Dios, es Él quien hace esas obras. Por eso no hay motivo para que nosotros dejemos de ser parte de este templo, que como ya leímos es el lugar que Dios ha escogido para que se lleve la alabanza a Dios. Y tenemos el Salmo 106:2. ¿Qué dice ahí? Expresará las valentías de Jehová, contará sus alabanzas. ¿Otra vez? ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Las valentías de Jehová. Esa es la manera en que se traduce la palabra acá, que en el 150 es proezas. Las valentías, ese poder, esa obra poderosa de Dios. ¿Quién las va a decir? ¿Quién las puede contar? Son muchísimas. Son tantas. Es algo tan repetitivo que ha sucedido a lo largo de la historia, que ¿quién puede ponerle un límite a eso? Una vez se está viendo las cosas que Dios va haciendo en la vida y Dios me bendijo con esto, luego con esto, ve a la iglesia, pasó esta dificultad, lo superó, pasó esta otra, lo superó. La iglesia ha ido de la mano poderosa de Dios por años. Los romanos intentaron exterminarla y después de los romanos vinieron otros y la ciencia y las ideologías LGTBI, más Q, todo eso, han tratado de ir en contra de este reino de Dios. Son innumerables, son demasiadas. ¿Quién las va a contar? ¿Quién las va a decir? Son muchísimas, no se puede llevar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de veces que Dios ha obrado de esta manera. Y no nos sorprendamos de seguir viendo formas en las cuales Dios actúa con su pueblo. Porque cuando nosotros decimos, no, es que ya Dios acabó su obra poderosa, sería como decir, es que Dios hizo la iglesia y se olvidó del mundo, ya se fue. No, Dios sigue actuando a través de su providencia. Dios sigue actuando a través de las cosas que su pueblo va haciendo y Él trabaja ahí. Y por cuanto son tantas las potencias, tanto el poder de Dios, no nos sorprendamos de ir de victoria en victoria. No nos sorprendamos de que aun cuando sentimos que ya tocamos el fondo más profundo de la mano de Dios, somos capaces de seguir adelante. Porque de eso se trata esta gran obra poderosa de Dios, esas proezas. De que aunque nosotros seamos débiles y estamos con Él, Él extiende su mano y nos va a ayudar. ¿Me entienden? Así que la última y la sexta vez es precisamente esta en el Salmo 150, donde dice, alabadle por sus proezas. Es decir, esta obra poderosa de Dios es tal que requiere que se le exalte con júbilo al Señor. Y luego vemos también que dice, en el mismo versículo 2, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Como podemos ver, aquí se habla de la grandeza de Dios, la muchedumbre de la grandeza de Dios. Y es que de verdad esa alabanza a Dios debe llegar a Él por lo grande que Él es. Nosotros no tenemos un Dios pequeñito. La alabanza debe llegar a Dios porque Él es grande, es enorme. Solamente ve la creación que Él ha hecho. ¿Qué tamaño tiene San José? ¿Qué tamaño tiene Costa Rica? ¿Qué tamaño tiene América? ¿Qué tamaño tiene la Tierra? Bueno, vayamos más allá, la Vía Láctea, todo el universo en su infinita extensión. Y digo infinita porque no sabemos dónde termina. Claro que es finita porque en el séptimo día Dios terminó la creación. Pero no sabemos dónde termina. Es decir, nuestro Dios es tan grande, tan inmenso, su grandeza es tal que merece el tiempo sentarnos a ver cómo somos tan pequeños y Él ha puesto su atención en nosotros. ¿Cómo no nosotros hacer el proceso inverso de ver lo pequeños que nosotros somos y ver su grandeza y alabarle por eso?
¿Quién puede leer el Salmo 65:6? Y el Salmo 66:7 lo voy a leer yo. Salmo 65:6. ¿Qué dice? Tú, el que afirma los montes con tu derecho, unido de la limpieza. ¿Afirma qué? Los montes. ¿Usted ha visto el trabajo que tiene que hacer un ser humano para hacer un muro de contención, por lo menos? Los días que eso le puede tomar, la fuerza y las máquinas que ha tenido que inventar el hombre. Y este texto está hablando cómo Dios afirma los montes, cómo los ha establecido ahí. Ve el 66:7. Dice así: Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. En otras palabras, Dios puede ver todas las naciones desde donde Él está. Nada se le escapa. Él es enorme. La forma en la que nosotros pensamos de Dios es muy importante, porque si nosotros dejamos de pensar en la grandeza de Dios, vamos a terminar limitándolo y dándole una posición que no es la que Él merece. Jamás debemos de caer en el error que muchos han caído. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien diciendo, Diosito? Es que Diosito, esto, lo otro. O hay otros que vienen y le dicen, es que el colochos. ¿Usted ha escuchado que le dicen el colochos a Dios? O quienes le dicen, bueno, chus o chusito. Tatica a Dios. O sea, de verdad, yo sé que hay formas comunes de lenguaje, hay cosas que uno hace porque siente cierta cercanía, pero pensemos un momento en cómo nunca debemos de quitar a Dios esa grandeza que Él tiene. Es uno de los motivos por los cuales dice acá que hay que exaltarle, alabarle. Entonces, cuando nosotros decimos Diosito, cuando nosotros decimos el colochos, no, espero que ninguno de nosotros le digamos así, pero nos estamos poniendo a un nivel como si fuera nuestro amigo de trabajo, que le podemos poner un apodo, como si fuera el amigo del barrio con el que crecimos. No, Él nunca ha dejado de ser ese ser grande, poderoso, merecedor de todo ese reconocimiento de la grandeza. Por eso hay que alabarle. Y cuando nosotros caemos en esos errores y los normalizamos, otras personas lo van a hacer también. Pero ¿quiénes somos nosotros sino el pueblo de Dios para hacer las cosas correctamente? Así que eso es algo muy importante. Finalmente vamos a ver que la alabanza a Dios debe de ser alegre. No finalmente, mentira. Pero casi finalmente. Vamos a ver que la alabanza a Dios debe de ser alegre. Y ahora vamos a leer más versículos. Vamos a leer del 3 al 5. Dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos ¿de qué? De júbilo. Así que podemos ver detrás de todo esto qué era lo que tenía que haber. Júbilo, alegría. Porque de hecho ese es el significado de alabanza. ¿Qué dijimos que era? Alabar, glorificar, celebrar con júbilo. Eso es halal, eso es alabar. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta manifestación de la alabanza a Dios, nosotros debemos de entender que el propósito de todo esto es mostrarnos el cómo de la alabanza a Dios debe de ser. Y decía un autor que leí, bueno, el cómo más bien es cómo usted le adora con todo lo que usted tiene. Cómo usted se entrega a Dios con todo.
En aquel momento los israelitas, o mejor dicho, para ser puntual, y ya voy a explicar por qué, los levitas tenían que alabar con sus trompetas, con sus címbalos, con su danza, con su salterio. En otras palabras, iban a sacar todo el arsenal de instrumentos musicales para traer júbilo, alegría a aquella adoración. Se iban a entregar a sí mismos y a aquellos instrumentos para que hubiera alegría en la vida espiritual de este pueblo de Israel, todos ahí participando de esto con júbilo, y todo para exaltar al Señor. Cuando nosotros vemos los instrumentos musicales, no debemos de asustarnos. Muchas veces es en la doctrina de la Iglesia de Cristo un temor, como decía, mencionar este salmo, porque dice alabadle, y luego ¿cómo explico que no se pueden usar trompetas o címbalos? Y aquí está clarísimo, aquí dice alabadle con esto, con lo otro. Entonces mejor borremos ese salmo, pongámosle algo encima ahí que no me lo pregunten. No, el pueblo de Dios quería usar instrumentos. No sé, porque cuando usted va al Salmo 29, a Segunda de Crónicas 29, 25, usted se da cuenta que los instrumentos musicales no fueron añadidos a causa de la intención humana. Los instrumentos musicales no fueron añadidos porque el ser humano dijera, ay, es que esto es lo que me mueve, esto es lo que me gusta. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día las personas dicen, como es lo que a mí me gusta y ahí hay instrumentos, entonces adoro ahí. Pero cuando usted ve Segunda de Crónicas 29, 25, usted se da cuenta que fue un mandamiento de Dios. Dios fue quien mandó el uso de instrumentos musicales en el tiempo de David. E incluso en el tiempo de Moisés, como en Números 10, del 1 al 10, si usted está tomando notas, usted va a ver que había un uso de instrumentos como lo era la trompeta para diferentes eventos de fiestas específicas, en los cuales se iba a utilizar la trompeta, o incluso en eventos militares como en la derrota de la ciudad de Jericó, la trompeta se iba a usar. Si usted se pone a pensar, el instrumento musical como tal no es malo. De hecho, el instrumento musical se nos muestra desde el libro de Génesis. Cuando usted va a Génesis 4, 21, usted ve cómo ahí está el padre o el ancestro de uno de los instrumentos musicales que aquí se menciona. El inventor quizás. Y el instrumento en sí como tal no es malo. ¿Le gusta tocar el piano? Toque el piano. ¿Le gusta tocar la guitarra? Toque la guitarra. ¿Le gusta tocar, no sé, las maracas, el pandero? Tóquelo. Eso no está mal como tal. A la gente muchas veces le da miedo hablar de instrumentos musicales, pero ¿por qué? Una guitarra puede ser para bien o para mal, puede ser para divertirse o para agredir a alguien si le mete un guitarrazo. ¿Me explico? Depende de la circunstancia en la que usted la use. Y en cuanto al pueblo de Israel, debemos de entender que Dios utilizó este tipo de instrumentos en una etapa donde el pueblo estaba en formación de una identidad y de una tradición y de una naturaleza espiritual del pueblo de Israel. Dios tomó un pueblo que no tenía ningún tipo de religión cuando toma a Abraham, y a partir de ahí empieza a formar al pueblo que él quería, y en parte de esa formación, pues los instrumentos musicales vinieron a ser un mandato de Dios. Si usted ve las arpas, los salterios, las liras y címbalos, los utilizaban los levitas en el templo. Segunda de Crónicas 5, del 12 al 13, ahí se menciona. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que cuando leemos acá en Salmo 150 y vemos la bocina, el salterio, el arpa, el pandero, la danza, las cuerdas, la flauta, los címbalos, la idea es todos estos levitas que estaban encargados de eso debían de participar. Había una gran variedad de instrumentos y obviamente no era el hombre orquesta, aquí
aquí un címbalo y aquí un arpa y aquí el otro. No. Habían muchas personas involucradas en esto. Todos aquellos a quienes se les había dado la responsabilidad de utilizarlo. ¿Quién puede leer, por favor, Primera de Crónicas 15:16 y Primera de Crónicas 23:5? Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ok. ¿Quién puede leer el otro? Primera de Crónicas 23:5. Léalo, por favor. Además, 4.000 porteros y 4.000 para la obra de Dios, dijo David, los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Ok. Habían 4.000 levitas ahí. Yo voy a leer uno más y luego voy a tratar de ordenar mi argumento. Vea Primera de Crónicas 25 del 6 al 8. Dice así: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. ¿Recuerda? La casa de Jehová, que era el templo, con címbalos, salterios y arpas. Esto es lo que hemos estado leyendo en el Salmo 150. Para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Y dice el 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Ok, ahora sí, voy a tratar de ordenar esto, porque Andrés está diciendo que Dios mandó los instrumentos, que eran buenos en el tiempo que se usaron, que... Ok, voy a hacer algunas preguntas y ahora usted me va a responder de acuerdo a lo que leyó, para que no sean mis ideas las que nos guíen. ¿Quiénes fueron los que recibieron el mandamiento de tocar los instrumentos musicales? Los levitas. Los levitas, no era todo el pueblo. Si usted se imagina a los judíos con el arpa ahí y se imagina a los de la tribu de Efraín tocando el pandero, está mal. Cuando usted ve las otras tribus, ellos cantaban, se alegraban, incluso cuando los levitas usaban el instrumento, pero el resto de tribus no utilizaban los instrumentos musicales, eran los levitas. Y esto no era cuando se les antojaba. Como hemos leído, ¿cómo se hacía el uso de estos instrumentos? ¿Por qué? Por turnos. Entonces no era que solo empezaban a cantar y ya había que tocar los instrumentos porque se cantaba. Habían turnos para que esto se hiciera. Era algo ordenado. No era el desorden que hoy en día muchos quieren promover. Entonces hay que entender, los levitas hicieron bien su trabajo usando instrumentos, sí. Y eso fue durante el periodo que Dios estaba, como les digo, formando una idea de una vida religiosa. Pero cuando llegamos a la iglesia, ya no es este pueblo que Dios va formando. La iglesia es la imagen final del pueblo de Dios. Es el cuerpo de Cristo ya, es el pueblo en su estado maduro, preparándose ya para llegar al cielo, al destino final. Entonces no podemos tratar de pensar que los que estamos en la etapa madura del pueblo de Dios hagamos lo mismo que las etapas tempranas. ¿Por qué? Porque al igual que los levitas fueron reemplazados por otro sacerdocio, en ese nuevo sacerdocio, este sacerdocio también se debe de apegar a los mandamientos de Dios y adorar tal como la Escritura enseña. ¿Tenemos levitas entre nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que usted encontró a un levita? Le aseguro que nunca ha conocido a uno, porque ¿cinco levitas?
Le aseguro que usted nunca ha conocido a uno, porque ese registro se perdió hace miles de años. De manera que nosotros debemos de entender que no se puede tomar el Salmo 150 y decir, vamos a alabar a Dios con címbalos y tal. No, no, no. Primero pregúntese, ¿es usted levita? Y si usted empieza a ver el mandamiento, no es nada congruente con lo que vemos hoy en día. Hoy usted encuentra órganos, pianos, guitarras eléctricas, usted encuentra también baterías, encuentra de todo, organetas, de todo, maracas, flautas. Esos no son los instrumentos aquí enumerados. Y así fueran los mismos instrumentos, que algunos de ellos ni se tiene certeza quizás de cómo eran. Aun si se tuvieran los mismos instrumentos, no tenemos al sacerdocio levita. Y ese sacerdocio fue cambiado. Anote ahí, si usted está anotando, Hebreos capítulo 7, versículos del 12 al 14. Con el cambio de sacerdocio, hubo también un cambio de ¿qué? Un cambio de ley. Por lo tanto, los mandamientos de la ley no pueden ser mantenidos bajo la nueva ley. La ley de Moisés y la ley que mandaba los instrumentos musicales fue abrogada. Anote por ahí Gálatas capítulo 3, 24 al 25, Efesios 2:15, Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola, quitándola en medio de la cruz, voy a volver a leer, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades. Y luego explica la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que aquellos instrumentos que se instruyen en el Salmo 150 ya no son un mandamiento para nosotros. Eran de júbilo, sí. A usted le preguntan, ¿y para qué eran esos instrumentos? Para júbilo, para alegría, para un pueblo que estaba en una formación espiritual. Pero ya nosotros estamos en la etapa madura del pueblo de Dios. Lo que nos sigue es reunirnos con Él. No podemos volver a lo que era antes. Estamos bajo un mejor pacto, una mejor ley. Y no tenemos levitas. Por eso es que no usamos instrumentos musicales. Porque la ley judía fue abrogada. Y alguien dirá, pero es que eso es un salmo. Y esto anótelo porque es importante. Alguno le dirá, es que eso es un salmo, eso no era la ley. Bueno, cuando usted va al Salmo 82:6, usted lo lee y luego va a las palabras de Jesús en Juan 10:34, usted se va a dar cuenta cómo Jesús toma los salmos, los cita y dice que eso estaba escrito en la ley. En otras palabras, los salmos eran considerados parte de la ley y por tanto también fueron abrogados en cuanto a sus mandamientos. Los principios eternos de Dios que aquí se manifiestan siguen siendo de enseñanza. Dios es grande, digno de gloria, creador de las cosas, todo sigue. Porque esos son principios que están amarrados o unidos intrínsecamente o por la naturaleza a quién es Dios. Nadie puede cambiar lo que ya Él hizo y cómo es Él. Pero esos mandamientos fueron abolidos y eran contrarios a nosotros. Y sí, los salmos son mencionados por Jesús como la ley. Así que fueron abrogados también. ¿Qué podemos decir con respecto a la alabanza que nosotros tenemos? Bueno, en el Nuevo Testamento sabemos que el sacerdocio levítico fue quitado, pero nosotros somos el sacerdocio que está ahora. Ya lo leímos en 1 Pedro 2:9, real sacerdocio. ¿Y cómo es el mandamiento para el real sacerdocio? Bueno, si usted ve Efesios 5:19, es cantando en nuestros corazones. Si usted ve Colosenses 3:16, es cantando en nuestros corazones. Así que nosotros debemos de cantar como Jesús lo hizo. Anote ahí Mateo 26:30 y el paralelo Marcos 14:26.
Somos cristianos, cantemos como Jesús cantó. Él no andaba usando instrumentos musicales. ¿Por qué? Él no era levita. ¿Usted quiere alabar a Dios? Alábelo como Pablo. Porque si usted recuerda a Pablo, él dijo que sean imitadores de él como él lo es de Cristo en 1 Corintios 11:1. Así que si somos cristianos, debemos de ser imitadores de Cristo. Si imitamos lo que Pablo enseñó, estamos imitando también a Jesús. ¿Y qué enseñó Pablo? Que debemos de cantar para la edificación unos de otros. Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Que debemos de cantar por alegría. Santiago 5:13. ¿Está alguno alegre que dice? Cante alabanzas. Un momentito. Dice Hebreos 13:5, que este canto es un sacrificio de labios. ¿Quiere presentar un sacrificio delante de Dios? Cante. ¿Quiere usted cantar como sucederá en el cielo cuando vayamos a reunirnos con el Señor? Como dice Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 14:3. Usted no ocupa instrumentos musicales. Cantemos como Jesús cantó. Cantemos como Pablo cantó y nos manda a cantar porque Él es imitador de Cristo. Fruto de labios que sale de nuestra boca. Dios no espera instrumentos musicales. Usted dirá, ¿pero por qué? No sabemos, pero si Él los hubiera querido, estarían ahí. Y quiero terminar con el último el último versículo dice, y luego le voy a dar la palabra al hermano Jorge, ¿verdad? José, siempre se lo cambio. Todo lo que respira, alabe allá, aleluya. Todo lo que respira. Anote por ahí el Salmo 148, del 7 al 12. Usted va a ver una descripción de toda la creación brindando alabanza a Dios. Usted va a ver cómo cada parte de lo que Dios ha creado, trabajando en armonía, le da gloria a Él. Cuando mantenemos las cosas como Dios las espera, eso trae alabanza a Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que somos parte de esos que respiran, como aquí dice, no podemos llegar a otra conclusión que debemos de decir aleluya, es decir, alabar a Jehová. La alabanza de Dios se relaciona con la alegría, el júbilo. Y esto, pues obviamente es algo que resulta de nuestra relación con Él. Y sí, el uso de instrumentos musicales tuvo un rol, pero ese rol ya no nos corresponde a nosotros. Ya hemos alcanzado ese momento espiritual que Dios preparó para que, siguiendo el ejemplo de Jesús, así le adoremos. Y nuestro gozo y nuestra alabanza, créanme, no se debe relacionar con qué nosotros nos hace sentir bien. Porque eso es la excusa más común. Es que ahí es donde me hace sentir bien a mí la adoración. ¿A quién dice aquí que hay que alabar? Todo lo que respire alabe a Yah. Y Yah es el Señor, Yah es Dios, Yah no es usted ni soy yo. Entonces no nos complacemos a nosotros mismos en la alabanza. Nos complacemos en que como estamos alabando, va a ser agradable a Dios. Y como dice la Escritura, va a haber un momento, Romanos 14:11, Filipenses 2, del 10 al 11, donde toda lengua le va a confesar. Y luego va a venir un juicio. Y qué bello llegar a ese juicio sabiendo que nosotros llegamos ahí, habiéndole confesado, no solo porque Él regresó y eso se profetizó, sino porque era nuestra costumbre de todo el tiempo, alabar allá porque respiramos, porque tenemos vida, porque si no fuera por Él, esos gramos o cantidades de oxígeno que usted está usando en sus pulmones, no estarían ahí. Si no fuera por el Señor, su vida estaría apagada. Pero por cuanto usted todavía puede respirar, haga todo lo posible por llegar al último de sus respiros, alabando a Jehová. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Vamos a terminar acá la grabación.